Bueno, verán ustedes, ¿creen que es posible ayudar a salvar nuestro planeta seleccionando determinados alimentos para consumir y que de esa forma nuestro futuro tenga mejores expectativas? Dicho así, a grandes rasgos, evidentemente. Pues de alguna forma, este es el tema que vamos a desarrollar en unos instantes, porque la marca Knorr ha desarrollado un estudio a través del cual ha seleccionado 50 ingredientes, los que serían de alguna forma los 50 ingredientes del futuro que pueden ser claves, como acabo de apuntar, para ayudar a salvar nuestro planeta. Este informe está basado en estudios de determinados expertos de distintas universidades, que es curioso el dato, con esto enfocamos el tema, que confirman que hoy en día solo comemos entre 150 y 200 de las más de 20.000, entre 20.000 y 50.000 especies de plantas comestibles conocidas, porque hay otra cantidad al margen complementaria que son especies que todavía no conocemos. Vamos a hablar de este tema realmente apasionante, realmente interesante, y vamos a hacerlo con nuestra invitada, con Diana Roig, que es directora de Nutrición y Salud de Unilever España, que ustedes pueden ver, aquellas personas que nos verán luego en redes sociales a mi derecha, y que, como siempre, es un placer reencontrarnos con Diana Roig después de, yo creo, Diana, un poco más de un par de años, ¿verdad? Un par de años o tres que no hablábamos. Que estuvimos hablando aquí en el estudio. Amb bones mans, l'entrevista. Lo dicho, Diana, es un placer de nuevo y buenos días y gracias por volver a nuestro programa. Claro, solo comemos entre 150 y 200 de las prácticamente entre 20.000 y 50.000 especies de plantas comestibles. Esto es una brutalidad, es decir... Es una brutalidad, sí. Que forma parte de un contexto más amplio, claro, y más preocupante, que es que en 2050 seremos casi 10 billones de personas. 10 billones con B. Con B. De Barcelona. Con un suelo agrícola, sí, igual que ahora, menor y más agotado. Claro. Y estamos utilizando, como has dicho, un abanico de especies muy reducido. Se está perdiendo variabilidad, sí, genética, y claro, esto hace a que nos vayamos a, digamos, a una menor oferta alimentaria y a una degradación del suelo, con lo cual hay que hacer algo. Claro, porque yo también lo apuntaba antes, de esas entre 20 y 50.000 especies de plantas comestibles conocidas, supongo que habrá otro tanto que son desconocidas. Muchísimas, claro, y no sabemos ni cuáles son sus propiedades, ni sus beneficios, exacto, ni para qué sirven, ni cuál puede ser su utilidad. Es que mira otro dato, que es que el 60% de las calorías diarias que tomamos, 60% en el mundo, ¿sí?, proceden de 3 cultivos, que son el maíz, el trigo y el arroz. 3. Maíz, trigo y arroz. 60% de las calorías. Aquí nos estamos dejando una cantidad de cereales interesantes, sí, que existen y que se están perdiendo de lado, que hay que recuperar. Y quien dice cereales, dice pues otros vegetales de hoja, sí, dice frutas, dice legumbres, etcétera, que al haberlos dejado de lado, pues se van reduciendo. La diversidad, claro, sí, biodiversidad, sí, genética se pierde y nosotros nos alimentamos peor. Con lo cual hay que hacer vicioso eso. Exacto, hay que hacer un esfuerzo para recuperar alimentos que no se consumían, que enriquecen el suelo y que nos proporcionan mayor diversidad de nutrientes. Unilever es una marca global, a nivel mundial. ¿Y qué es lo que le lleva a esta marca
junto, como antes decíamos, con la colaboración de diferentes expertos y universidades, a plantearse este estudio? NOR, como parte de Unilever, tiene un plan de sostenibilidad que marca su futuro y sus innovaciones, ¿no? Dentro de este plan de sostenibilidad hay varios capítulos y uno de ellos dice: queremos mejorar la salud de las personas y del medio ambiente. Y esto pasa por ir sobre todo hacia el mundo vegetal, porque el mundo animal tiene un impacto mayor hacia el medio ambiente, y a buscar todo lo que le permita innovar, mejorando la salud de las personas y del planeta. Y este proyecto nace como consecuencia de esto, de este plan de sostenibilidad, de decir, bueno, ¿cómo vamos a innovar? Pues buscando 50 ingredientes que sean buenos para las personas y para el planeta. Y así nace este listado de 50 ingredientes. Bien, ahora comentaremos algunos de ellos, porque son 50 y necesitaríamos un par de entrevistas para... Pero bueno, nos haremos una ligera idea. Hay algunos datos que sí que quiero comentar. Por ejemplo, se dice en el estudio, el trabajo en concreto, pone de manifiesto que las actuales formas de cultivo, las que se emplean actualmente en todo el mundo, lo que hacen es dañar los cultivos y contaminar el aire, y que incluso, además de ser causa de deforestación, incluso pueden tener un impacto en nuestra salud. Claro, dicho así, se dice muy fácil, pero esto es muy grave. Es muy grave, claro, porque estamos basándonos en poquísimos cultivos que lo que hacen es agotar el suelo agrícola. El suelo lo que necesita es ir cambiando, como hacían los países hace años, y ellos iban cambiando de cultivo. Cuanto más cambies, más se enriquece. Porque se cultiva de forma intensiva. Exacto. Y se agotan los recursos. Exacto. Se fomentan también más plagas, ¿no? Con un monocultivo hay más probabilidad de plagas que se acostumbran a aquel cultivo. En cambio, cuando, esto es la biodiversidad, cuando vas modificando el cultivo, la posibilidad de plagas disminuye. Y esto, perdón, esto que estamos comentando, pregunto, ¿tiene alguna cosa que ver con la manipulación genética de determinados cultivos o son cosas distintas? Son cosas distintas. La manipulación genética se hace para, en general, para proporcionar un mayor rendimiento, que esto dado un mismo cultivo, por ejemplo, el maíz. No, ya sé que no es el tema de hoy, pero como de alguna forma los oyentes y quienes nos ven pueden relacionar el tema, he pensado que quizá valdría la pena comentarlo, aunque, insisto, no es el tema de hoy. En principio no está relacionado. La manipulación genética es dado un cultivo. Tú haces se hace una manipulación genética forzada o espontánea para que aquel cultivo rinda más. Evite plagas, exacto. Hoy estamos hablando de otro tema que es al revés, proporcionar mayor diversidad para hacerlo de forma natural, de alguna manera. Valía la pena diferenciar los conceptos, porque el tema de los cultivos modificados genéticamente también acarrea su polémica, y eso será otro tema a desarrollar en otro instante. Cultivos, alimentos que son, o que deberían ser, más sostenibles, ¿verdad? Con mayor calidad, que nos ofrezcan mayor fuente de proteínas, de vitaminas, es decir, eso revierte de alguna forma en el concepto de comer de manera más saludable. Exacto. ¿Esto de qué depende? Es decir, el estudio, el trabajo en concreto, da algunas pautas a seguir, sugiere algún tipo de actuación en concreto. Sí, claro, nosotros para hacer este listado, juntamente con organismos que nos han ayudado, no lo hemos hecho solo, porque no somos expertos en el tema, y nos han ayudado universidades, entes especializados tanto en medio ambiente como en nutrición. Había como unos requisitos, ¿no? Y estos requisitos eran que fueran nutritivos, los 50 ingredientes, que tuvieran un impacto medioambiental bajo, que fueran sabrosos. Lógicamente no vamos a proponer un ingrediente que luego a la gente no le gusta, que estuvieran en todas las regiones del mundo, porque al final somos una empresa global, de difícil acceso, exacto, y luego que no perjudicaran la economía local de donde se cultivan, ¿no? Tú no vas a promocionar un ingrediente que luego ves que está perjudicando al país que lo cultiva localmente. Que sea también rentable, porque en el fondo la gente que cultiva
cultiva el campo vive de ello. Exacto, esto entra dentro del concepto de sostenible, ¿no? Tú una cosa sostenible es que te permite tanto producir a largo plazo como beneficiar a quien lo está produciendo. Sí. Con estos criterios se hizo un listado previo de 200 ingredientes y de 200 hubo que bajar a 50. Bajar a 50. Entonces aquí se pusieron otros criterios un poco más restrictivos, como por ejemplo, tenían que pertenecer al grupo de las legumbres, semillas, algas, frutas y verduras, cereales, pero por ejemplo no hay ninguna fruta, simplemente porque estos ingredientes deben formar parte de nuestras innovaciones. Claro, pero me llama la atención el hecho de que no haya ninguna fruta, cuando estamos convencidos, y lo hemos dicho aquí en el programa muchas veces, que la fruta es uno de los alimentos más saludables, ¿no? Sí, claro, lógicamente, teóricamente debería haber, pero nosotros hay como dos vertientes de este proyecto. Una es que nosotros lo vayamos a utilizar en nuestras innovaciones futuras. Claro. Y aquí Knorr es una marca del mundo vegetal, pero más tendente frutas, verduras, cereales, legumbres, no tanto frutas, con lo cual zumas aquí, y frutos quedarían en otra línea de producción. En otra línea, igual que las especias, porque se utilizan en muy poca cantidad y lo que nos interesa es hacer un impacto un poco más grande. Bien. Y la otra vertiente es sembrar el concepto. Porque 50 ingredientes, al final son 50 ingredientes y punto, pero este concepto es el que nosotros queríamos dar a conocer para un poco decir a la población, diversificar, intentad no basaros en sota, caballo, rey a la hora de comer, porque os ampliar el concepto, porque claro, insisto en el dato, el 65% de los alimentos que consumimos proviene solo de 12 cultivos y de 5 especies animales. Exacto. Claro, esto, entre comillas, es ridículo. Es ridículo. Con toda la amplísima gama que tenemos. Y en todo el mundo hemos llegado a ver, de los 50 ingredientes, incluso yo, los hay que no los había escuchado nunca, porque los hay importantes en China, en África, y tú ves que aquello tiene un potencial enorme, tiene un impacto ambiental mucho más bajo que otros cereales que consumimos mucho, y que promocionándolos de alguna manera vas a ayudar a gente que lo necesita. Pues ahora vamos a hacernos una pequeña idea de cuáles son algunos de esos 50 ingredientes que pueden ayudarnos a salvar el futuro, dicho así, suena muy grandilocuente, pero es así, el futuro de nuestro planeta. Onda Cero Catalunya, amb bones mans, amb Carles Aguilar. Amb bones mans, hoy con la presencia en nuestro estudio en directo de Diana Roig, que es directora de Nutrición y Salud de Unilever España. Y estamos, Diana, un poco a la expectativa por saber cuáles son los ingredientes más representativos de esta lista de 50 que hemos comentado hace un momento. Comentamos algunos de ellos y el por qué, cuál ha sido el criterio para seleccionarlos. Por ejemplo, ¿por dónde empezamos? Por ejemplo, hay el gran grupo de verduras de hoja. Sí. Aquí os citaré algunos que conocéis, como por ejemplo la espinaca, el brócoli, el berro, pero os citaré otros que me diréis, ¿y esto dónde lo utilizo? Esos son los populares. Estos son los populares. Espinacas, brócoli. Los populares para nosotros. Para nosotros, sí, desde nuestra cultura. Exacto. Vale. Luego hay hoja de calabaza, que se utiliza en otros países para hacer un potaje, por ejemplo. Muy bien. Hoja de moringa o nopales, que son cactus. Ahí ya nos hemos perdido. Hoja de moringa o nopales, que son cactus. Claro, eso aquí es desconocido completamente, pero en otros países era de uso prácticamente diario. Claro, entonces la marca Knorr, como vende tanto aquí como en México, pues es probable que un producto de Knorr en México incorpore cactus. Estos ingredientes. Exacto, o en otro país incorpore hojas de calabaza o
propongamos recetas a nuestros consumidores para que utilicen nuestros productos en recetas que incorporen hojas de calabaza. Es decir, no solo incorporarlos nosotros, sino proponer a nuestros consumidores o clientes que los utilicen en su día a día. En su día a día, en su gastronomía diaria. A ver, ¿algún otro grupo más de alimentos? Otro grupo sería, por ejemplo, legumbres, ¿no? Que aquí hay conocidos como la soja, 2 o 3 tipos de alubias diferentes, las habas, las lentejas, que aquí nos van perfectos, ¿no? Alubias, habas, lentejas, pero hay otros que son hay germinados de alubia, germinados de garbanzo y germinados de alfalfa, por ejemplo, que no son tan conocidos, pero a la hora de hacer ensaladas... absolutamente saludables. Completamente. Y comestibles. Completamente. Claro. Esto es como una semilla que ha explotado, ¿no? Ha germinado y está en su potencial nutritivo máximo. Y luego, si quieres... Grupos, vamos a comentar un par de grupos más. El de cereales, ¿no? Que quizás el que también, como empresa, hemos denotado que tiran mucho tanto en restauración, que donde también estamos, como en el gran consumo, ¿no? En cereales tenemos la quinoa, ya lo sabemos. Está últimamente muy de moda, ¿eh? Muy de moda. La quinoa, Pero tenemos el tef, tenemos espelta, amaranto, fonio, arroz salvaje, mijo o alforfón. Claro, yo no los conocí hace 4 meses, pero... Yo algunos los acabo de conocer ahora mismo. Desde que hemos empezado este proyecto, yo los he probado mucho más, por fuerza, para conocerlos, y al final tienen una versatilidad impresionante. O sea, y también para conceptos de flexitariano, vegetariano... vegano, dan un abanico de posibilidades. Mucha más variedad y una receta mucho más enriquecida. Que no ir al típico, incluso para los celíacos. Algunos de ellos, de los que he nombrado, son aptos, con lo cual al final el celíaco no se queda ya solo con el maíz y el arroz, sino que puede ir mucho más allá. Y de este grupo de alimentos, de estos 50 alimentos que tenemos aquí encima de la mesa, ¿cuáles serían los más exóticos, los menos conocidos? Los más exóticos... Desde nuestra visión, ¿eh? Por ejemplo, las algas, laber y wakame, que quizás suena un poco wakame. ¿Este alimento de dónde proviene, el wakame, por ejemplo? Estos son más de Asia, mares de Asia, asiáticos. ¿Son algas? Son algas. Wakame es una especie de algas. Sí. La gente un poco, digamos, que le gustan las cosas especiales ya lo conoce porque se está vendiendo deshidratado y las algas son una fuente muy importante de nutrientes, entre ellos el yodo, ¿no? Por ejemplo, que es importante. Y hay gente que ya lo conoce, pero por ejemplo, como setas tendremos la Grífola frondosa o el enoki. Y una tercera, atención, es el níscalo, que es el rovelló, el rovelló aquí en Cataluña. Con lo cual, aquí tenemos uno, pero el resto pues los conocen en otros países. Bien. Y como tubérculos, el loto, la jicama y el ube, ¿no? Claro. Loto, jicama y ube. Es decir, que podemos hacer una tortilla de patatas de jicama, por ejemplo. Exacto. Con cebolla. Con cebolla. O sin cebolla, depende del gusto de cada uno, no sé. Otro es la patata dulce indonesia. Yo con cebolla, ¿eh? Jicame, pero con cebolla. Yo también. Bien, estamos de acuerdo. él dice que no, nuestro técnico dice que no. Sin cebolla. Bueno, hay gustos para todos. Pero más? Aquí sería, pues serían tubérculos que dan juego para hacer una tortilla con un sabor un poco diferente. Por tanto, hemos hecho una ojeada rápida a esos 50 alimentos saludables y que sin lugar a dudas van a ayudarnos a salvar el planeta, pero claro, también de alguna forma esto se traduce en algunas recetas que desde el resultado final del estudio se pueden sugerir a los consumidores, ¿verdad? Claro, nosotros lo tenemos pensado como para incorporarlo en productos propios de la marca Knorr, ¿no? De futuro, innovaciones futuras, en la medida de lo posible, pero también como empresa damos muchas ideas, trucos, recetas a los consumidores en webs, en revistas, para que etcétera. El consumidor pueda, digamos, elaborarlo en su propia casa, ¿no? Exacto, entonces ahí vamos y de hecho estamos incorporando muchos más de estos 50 ingredientes para
para que los tenga en cuenta. Lógicamente aquí en Europa lo que vamos a hacer es proponer aquellos que va a encontrar fácilmente. Sí. No le propondremos recetas con jicama, por ejemplo, Claro. porque no nos interesa que luego Claro. no lo encuentre en el supermercado. Bueno, o si lo encuentra será un producto importado, que será mucho más caro, en fin. Exacto, y Claro. que entonces en cuanto a sostenibilidad Sí. tampoco nos interesa. No interesa. Pero de aquí hemos seleccionado 20, 25 que sí que va a encontrar. Y que están a nuestro que- alcance, exacto. que son saludables y económicos. Económicos y sostenibles, muy Sostenibles, importante claro, el sí, lo que impacto decíamos antes, impacto medioambiental. medioambiental y que ayuden a fomentar esta diversidad que necesitamos y que necesitaremos. ¿El trabajo, el estudio ya ha concluido? Sí, hay un report, es un, ¿Se puede un consultar informe, en se algún puede sitio? consultar. Está colgado en la web de NOR. En la web de NOR, si no recuerdo mal, hay un resumen y probablemente el informe está colgado. Y si no, nos lo pedís y os lo enviamos y lo Claro. podéis compartir porque es público y oficial. Y ahora el siguiente paso, ¿cuál es? Tenemos ya ese punto de partida, el estudio concluido, un listado de 50 alimentos con este criterio, y a partir de ahora, ¿qué? A partir de ahora, nosotros como empresa, lo que he comentado de incorporarlo en innovaciones, es decir, nosotros tenemos un plan de innovaciones Sí. hasta 2025 que incorpora muchos de estos ingredientes. Lo mismo en recetas que propongamos, sí, todas sí. ellas contendrán estos. Como consumidor, como población, intentar entender el concepto y practicarlo en casa. Es decir, todo lo que yo encuentre en el supermercado que me ayude a diversificar y por lo tanto a divertirme más comiendo, que esto Claro, es muy importante, sí. pues voy a intentar comprarlo y cocinarlo. Porque no olvidemos que comer es un placer Exacto. y hay que trabajar un poco para que nos entre por los ojos la Exacto. comida. Y a mí me llama mucho la atención de que, excepto estos últimos más exóticos, alimentos que proceden de Asia o de México, por ejemplo, el resto son alimentos que están a nuestro alcance, en la tienda de la esquina, Claro. en la tienda de la esquina, en el supermercado, y muy baratos, Claro. alubias, lentejas, es decir, no estamos hablando No. de cocina de élite, ni mucho Claro, menos. es que además son muy nutritivos y nuestras abuelas Claro. lo sabían mejor que nosotros. Legumbres mezcladas con un cereal Sí. son igual de nutritivas que la carne. Y aquí, que lo que buscamos es una Claro. proteína buena, que la Sí. carne la tiene, Sí. con estos alimentos vegetales la vamos a conseguir. Entonces, en el mercado, eso sí, preguntemos de dónde son y de dónde vienen. Eso sí, para no comprar alimentos que se han transportado desde Asia, Claro. porque tampoco nos interesa. Pero de toda la diversidad que hay, estas legumbres, estos cereales, estas verduras de hoja que hemos comentado, pues se pueden utilizar mucho más en casa Sí. para diversificar nuestra alimentación. Pues ya han visto ustedes algas, cactus, frutas y verduras, evidentemente, champiñones, verduras de raíz, tubérculos, hojas verdes, brotes, nueces y semillas, cereales, granos, frijoles y legumbres. Son los grupos grupos de alimentos que se han incluido en este estudio. Fantástico. Es decir, hemos aprendido mucho más. Hemos de ser consumidores saludables y sostenibles, porque con esta pequeña variación, que cuidado, esto no se hace de un día para otro, hay que darle un margen de tiempo para Claro. reacondicionar nuestro criterio, pero que estamos trabajando para un futuro mejor en nuestro planeta, para nosotros y para nuestras próximas generaciones. Exacto, que es lo que tenemos Claro. que tener en cuenta, no mirar solo hasta dónde llegaremos, sino tener en cuenta hijos, nietos y Exactamente. mucho más allá. Pues con esta reflexión acabamos. Diana Roch, muchísimas gracias. Gracias a Hasta vosotros. dentro de muy pronto. Diana Roch, que nos ha acompañado, es directora de Nutrición y Salud, precisamente de Unilever España.